Buenas tardes, una nueva emisión del Gran Novel Sistema. Quiero que observen un corto video. La primera imagen es una de las profecías más conocidas de Benjamín Solari Parravicini. En ella se lee: la Argentina despedazada y partida en dos levantará un fantoche de nueva doctrina. La Iglesia verá el silencio, la oración vencerá. Fue escrita en 1971. Seguidamente verán un video casero filmado en el Monumento a la Bandera en Rosario el 9 de diciembre de 2015, un día antes de la asunción de Mauricio Macri. Observen cómo la bandera se parte en dos y cae al pie del monumento. Yo no lo podía creer cuando me lo enviaron. El video está subido a YouTube el 9 de diciembre de 2015 y al lunes 27 de agosto, ayer, tenía solo 92 visitas. Si esto no es un mensaje a los argentinos, avísenme qué es. Bueno. Vamos a hacer un pequeño raconcito chiquito de historia para entender algunas cositas. El permanentemente déficit presupuestario y la urgencia de afrontar el pago de las deudas públicas fue la causa de la sanción durante la presidencia de Avellaneda a principios de 1975 de una serie de leyes impopulares. A fines del mismo año se hizo evidente la crisis financiera del gobierno, causada por los desmanejos financieros del gobierno y por la baja de los precios de las materias primas en el mercado mundial. El Banco Nacional fue utilizado para solventar parte de las necesidades de fondos del gobierno nacional, pero para ello debió acudir a su vez a un crédito tomado al Banco de la Provincia de Buenos Aires. Finalmente, tras buscar infructuosamente otras salidas, el presidente se decidió a una masiva reducción del gasto público, despidiendo 6.000 empleados públicos y bajando los sueldos en un 15%. En un discurso muy conocido afirmó: hay 2 millones de argentinos que economizarán hasta su hambre y sed para responder en una situación suprema a los compromisos de nuestra fe pública en los mercados extranjeros. No todos estaban de acuerdo con esa solución. Existía una fracción del autonomismo que sobresalía Eduardo Rocha, Miguel Cané, Carlos Pellegrini, Vicente Fidel López, que durante sucesivas discusiones parlamentarias a lo largo del año 1875 propusieron alguna forma de proteccionismo para promover la industrialización, para que el país dejara de depender de las exportaciones de productos primarios y las importaciones de productos industriales. Tras un periodo durante el cual tuvieron alguna acogida en la prensa, sus propuestas terminarían por ser dejadas de lado. Nicolás Avellaneda gobernó desde 1874 a 1880. Lo precedieron en el cargo Bartolomé Mitre y Domingo Faustino Sarmiento, dos próceres de la élite que hoy gobierna la Argentina, por lo que no sé a quién le habrán echado la culpa de los problemas económicos. Lo sucede a Avellaneda en el cargo Julio Argentino Roca, entre 1880 y 1886. Año en que don Julio le entrega el mando a su cuñado, Miguel Ángel Juárez Selman. En 1890 la República, endeudada en demasía,
más allá de su capacidad de pago, empréstitos anteriores, propios, endeudamiento para obras públicas, un país exportador de bienes sin valor agregado cuyo precio lo ponían los ingleses, e importador del resto de los productos manufacturados cuyo precio también lo ponían los ingleses, financiados con créditos de la banca británica que fijaban los intereses, emisión monetaria sin respaldo y crédito blando que generó una masa de dinero que, al no haber actividad productiva donde invertir, se jugaba en la bolsa y en inversiones inmobiliarias, donde con los años todo tenía un valor ficticio producido por la especulación. El país era una timba: bolsa, hipódromos, garitos, casinos clandestinos, mesas de póker, cuadreras, reñideros. Aumento de medida de la deuda pública, se entra en cesación de pagos, quiebras por doquier, inflación y huelgas. Juárez prácticamente regala los ferrocarriles del Estado a los ingleses. La Argentina entonces entró en cesación de pagos por 4 años. ¿Qué gobierno populista gobernó para generar esta situación? Estamos en el medio de la añorada generación del 80, señores. En septiembre de 1930 se derroca Hipólito Yrigoyen y 2 años más tarde asume la presidencia general Agustín P. Justo y Julio Argentino Roca, hijo, como vice, mediante un fraude monumental y la prescripción de la Unión Cívica Radical. En 1933 el vicepresidente encabeza una delegación que llega a Londres para firmar un tratado con Inglaterra. Lo recibe el príncipe de Gales. Roca, como carta de presentación, dice que la Argentina es una porción del Imperio Británico. El gestor ideológico de esta misión era Raúl Prebisch, el mismo que 20 años más tarde fue el alma mater económico de la Revolución Libertadora. El pacto Roca-Russiman determinaba básicamente que Inglaterra compraba un mínimo de 390.000 toneladas de carnes anuales, el 85% a frigoríficos británicos, desbloqueándose las remesas al Reino Unido. Cualquier similitud es pura coincidencia. Sus empresas en Argentina tendrían un trato preferencial. El carbón sería comprado en su totalidad a Inglaterra sin gravamen alguno. El resto de los aranceles no serían aumentados. También tenía cláusulas secretas por las cuales se creaba en Argentina el Banco Central, cuyos capitales y dirigentes eran en su mayoría ingleses. Un representante del Parlamento inglés dijo que ninguna colonia había firmado semejante pacto. Otro eufórico representante en el Parlamento de Inglaterra dijo que hasta los ponchos de los gauchos argentinos que andaban por las pampas eran fabricados en Manchester. Lisandro de la Torre, senador por Santa Fe, en la sesión del 27 de julio de 1933 calificó de humillante las condiciones impuestas a la Argentina. En 1935 de la Torre inicia desde el Senado una investigación sobre la corrupción que existía en el comercio de las carnes y que el pacto Roca-Russiman beneficiaba solo a Gran Bretaña. Se trataba de una burda maniobra entre los frigoríficos ingleses y los grandes ganaderos para pagar menos aranceles. En 1936 se amplía el pacto, por el cual se permitió cobrar en Inglaterra un impuesto a las carnes argentinas y se aumentó el límite de remesas en libras esterlinas destinadas a los ferrocarriles ingleses. Además se creó la Corporación de Transportes, donde la empresa anglo-argentina de tranvías tenía privilegios sobre los colectivos nacionales. El 23 de julio de 1935, en medio de una discusión con el ministro Pinedo, don Lisandro es arrojado al suelo. El senador Bordaberry, que estaba en la sala, corre hacia él, recibiendo en la espalda el disparo que iba dirigido a De la Torre, falleciendo ahí mismo en el recinto. Cabe aclarar que al senador electo Enzo Bordaberry no le entregaban el diploma para no habilitarlo y dejar solo a De la Torre en el debate. Esta nueva etapa histórica es conocida popularmente como la década infame y se caracterizó por la ausencia de la participación popular, la persecución a la oposición, la tortura a los detenidos políticos, la creciente dependencia de nuestro país y la proliferación de los negociados.
En 1938, en el nuevo proceso electoral, se manifiesta el más grosero fraude, autodenominado fraude patriótico, lo que consolidó el retorno al régimen político de la generación del 80 anterior a Irigoyen. En este contexto se produce el golpe militar de 1943, que deriva en el peronismo, que carga con todas las culpas, como si en los 30 nos gobernaran los mejores de la historia, los mismos que reaparecen en 1955 fusilando opositores un año más tarde e inaugurando los asesinatos clandestinos que tanto daño causaron 20 años después, sin hablar del bombardeo a la Plaza de Mayo. Los gobiernos que los liberales llaman populistas pueden catalogarse de corruptos y de desarticular la economía tratando de distribuir mejor la riqueza. Pero fueron los gobiernos de giro neoliberal los que actuaron con violencia contra la población, los que llevaron adelante las más infames negociados con la cosa pública y los que entregaron el país de pies y manos a los intereses extranjeros de turno. Esto les debe quedar bien claro. Yo quiero ver ahora que vean ahora algo que no se difunde de los astilleros Río Santiago. La vergonzante entrega de la República ya tiene signo de repugnancia. Observen en este video los verdaderos motivos del conflicto con el astillero Río Santiago. Hola a todos y bienvenidos a Patria o Nada. Represión y locura contra trabajadores del astillero Santiago. Hoy uno de los trabajadores del astillero nos hizo llegar a nuestra casilla de correo la información de por qué los reprimieron cuando fueron a presentar una queja de despido del personal, desguazar una parte del astillero, y privatizar la otra. Todo comenzó en el mes de febrero, que llevaron el proyecto de volver a trabajar el astillero como era antes. Entre varios proyectos. También está en construir las 20 lanchas patrulleras con fondo nacional. En pesos. Que sería el valor total de las lanchas patrulleras que se adquirió a Israel. Acá construirían más lanchas por el valor de las 4 adquiridas. Y podría cómodamente cubrir todo el norte marítimo. Y algunas zonas por el río Paraná. Entrando por brazos de ríos bajos hasta la isla del Plata, que comparte con la República de Uruguay. Se presentó bien construir los 4 barcos de prefectura. Para custodiar la zona protegida de recursos marítimos nacionales. Y los otros 4 buques de guerra. 2 destructores y 2 corbetas, y poder terminar una corbeta que quedó por la mitad de el año 2019, y los 2 submarinos sin tembrinar. Y reparar el submarino Salta. En el mensaje que nos dejaron también estaba el proyecto más importante para recuperar nuestra flota de mar. Mostraron un plano para construir un portaavión. Transformando un viejo buque petrolero que está anclado para ser reparado su motor. No sería un portaaviones de última generación según lo presentado. Tendría capacidad para 20 a 25 aviones. Un largo de pista de 155 metros. Y plancha de lanzamiento elevada a 90 grados. Con 2 rorretas rotatorias de 1,55 milímetros. 4 ametralladoras antiaéreas, con mira láser, y 2 ametrallas manuales. Con un mantenimiento anual de 10 millones de pesos. Y un personal de 70 personas. Conllevar a una ampliación a 10 años la misma que presentaron anteriormente en el 2005 con menos cosas, pero sí con construir el portaaviones. El cual se negaron a su construcción. Y unos años después apareció el destructo Santísima Trinidad semi-hundido. Donde informaron que lo hundieron a propósito para impedir que se siga construyendo. En el mes de diciembre del 2017 se presentó un informe cómo se podría volver a poner en funcionamiento al astillero Santiago. Otra vez para buques de bandera nacional y barcos de guerra. Desde el gabinete presidencial informaron que se analizara. La respuesta fue en desguazarlo y privatizarlo. De este modo se sabe la verdad por qué viene todo. En el informe que se presentó en el mes de marzo nuevamente 2018 era con un fuerte apoyo de 5.000 millones de dólares. Que sería el total para ser usado dentro de los 10 años. Que llevaría a construir el portaavión. Las corbetas. Y corbetas. Al cual se sumarían otras 25 corbetas y 15 destructores. Y 2 submarinos más a la lista. Modernizar las 6 corbetas actuales y 4 destructores que están a su final de vida útil. Podrían construir 4 barcos misileros y varias lanchas patrulleras. Y contratar al menos a 5.000 nuevos trabajadores a la planta con posibilidad de ampliarlo.
y podrían generar una puerta de venta marítima a la región. Esto no le gustó nada al gobierno de construir nada en el astillero Santiago ni que surja el interés por recuperar lo nacional y nuestra fuerza marina. Le damos las gracias a Roberto Feliciano, Miguel Torres, Emilio Pardo y Sebastián Volpe por brindarnos esta información de la cual no estábamos al tanto. Esto no es nuevo, ¿eh? Durante el kirchnerismo se habían encargado unas lanchas patrulleras para prefectura en Alemania y los directivos del astillero denunciaron que ellos las podrían hacer por menos de la mitad de precio. Por favor, comencemos a tomar nota del poco tiempo que queda antes de la destrucción total e irreversible del aparato productivo de la Argentina. Y en esa destrucción del aparato productivo de la Argentina están los famosos acuerdos TISA, que Macri quiere suscribir. El Acuerdo Internacional sobre el Comercio de Servicios, que se está cocinando entre medio centenar de países, ha quedado en evidencia como un arma de las multinacionales para retomar el control financiero a nivel global, como hasta 2007, antes de la crisis mundial que sigue afectando a la economía. Estas son las 10 principales amenazas que el TISA plantea para el sistema. 1. Restringir las medidas equitativas para minimizar riesgos financieros. Las reglas de total acceso a mercado que impone el TISA se contraponen a todas las regulaciones financieras de sentido común que se aplican de manera simétrica a empresas nacionales y extranjeras. Una de esas reglas deja a los gobiernos vulnerables ante demanda de las corporaciones ante tribunales de arbitraje extrajudiciales, simplemente por intentar limitar los arriesgadísimos derivados que precisamente generaron la anterior crisis global. 2. Permitir el tráfico de datos sensibles de los consumidores. Aunque los gobiernos se preocupan cada vez más por la sustracción y el mal uso de datos personales, como en el caso de los escándalos de espionaje político-industrial de comunicaciones por parte de la NSA estadounidense, el TISA permitirá a las corporaciones financieras exportar todos los datos personales de los consumidores más allá de sus países, dándole la opción de almacenarlos en paraísos fiscales para evadir las inspecciones tributarias o situarlos en países donde no se respeta la confidencialidad ni la protección de los datos. 3. Forzar a los gobiernos a anticipar todas sus futuras regulaciones. El TISA incluso prohíbe las reglamentaciones equitativas si inadvertidamente modifican las condiciones de competencia en detrimento de los intereses de las grandes multinacionales y obliga a los gobiernos a cumplir la casi imposible tarea de predecir todas las posibles regulaciones financieras. 4. Prohibir indefinidamente cualquier nueva regulación financiera. Los gobiernos firmantes se comprometen a no aplicar nuevas medidas de política financiera que de alguna forma limiten la desregulación absoluta establecida por el TISA. Todas las excepciones contempladas en el acuerdo afectan exclusivamente a las normas que ya están en vigor, de forma que se crea un efecto llamado de trinquete, por el que ya no se puede dar marcha atrás a la liberación de productos financieros. 5. Prohibir los controles de capital dirigidos a paliar la crisis. Tras el colapso de 2008, surgió un consenso internacional entre los economistas acerca de la necesidad de mitigar la crisis con controles de capital, que no son otra cosa que regulaciones para limitar los flujos masivos de dinero especulativo de alto flujo hacia o desde un país, a fin de impedir la especulación a gran escala. Hasta el Fondo Monetario, que en los años 90 instaba a todos los gobiernos a eliminar los controles de capital, reconoció en 2012 que la recesión global había demostrado que son necesarios para evitar las crisis financieras mundiales. 6. Exigir la implementación de productos financieros aún no existentes. Los estados suscritos al TISA solo podrán limitar la creación de nuevos y complejos productos financieros si demuestran previamente su peligrosidad, algo prácticamente imposible. Todos los inventos financieros desarrollados para maximizar y acelerar los beneficios especulativos solo demuestran ser dañinos cuando ya han estado operando sin control y han generado graves pérdidas públicas y privadas.
7. Aceptar las reglas financieras vigentes en otros países. El TISA pretende que las multinacionales financieras queden exentas de cumplir las normativas de un país en el que entren a operar si sus actividades están permitidas en su país de origen. 8. Permitir a las corporaciones el blanqueo de nuevas regulaciones. El anexo de servicios financieros del TISA contiene una cláusula que prevé que los gobiernos publiquen de antemano los borradores de las normativas o reglamentos, obligándolos a aceptar un debate legal previo a su entrada en vigor, dando pie a las multinacionales a desplegar su arsenal de lobbies y buró de abogados para evitar su aplicación. 9. Prohibir las preferencias bancarias nacionales para los contribuyentes. Los gobiernos firmantes no podrán establecer preferencias para instituciones bancarias o compañías de sus propios países, ni siquiera con la intención de garantizar los fondos de pensiones o de estabilidad de sus contribuyentes, para asegurar su disponibilidad y rentabilidad. Y 10. Dejar a los gobiernos sin defensa legal para sus regulaciones. El lenguaje adoptado por el TISA en cuanto a las medidas prudenciales adoptadas por los gobiernos para proteger la estabilidad financiera de sus mercados reproduce casi palabra por palabra el empleado en el acuerdo GATS, a pesar de que las juristas llevan años denunciando que deja a las administraciones públicas sin herramientas legales para defender sus regulaciones. En resumidas cuentas, estas cláusulas harían que los estados queden desarmados e impotentes frente al poder ilimitado de las compañías financieras internacionales. Los grandes medios argentinos se caracterizan por no saber distinguir lo esencial de lo secundario. De ello acaba de dar una muestra total el cubrimiento que hicieron de la gira por la región del secretario de Defensa de Estados Unidos, general James Mattis, y su segundo Sergio de la Peña, quienes confirmaron que la deuda externa es un mecanismo para despojar a los países de su soberanía, lo cual, proviniendo de quienes lo dicen, es una confesión trascendental, que no obstante pasó desapercibida por los editoriales argentinos. ¿Se da cuenta? Ellos mismos reconocen que la deuda externa es un mecanismo para despojar a los países de su soberanía. El control de la natalidad ha sido un objeto fundamental del nuevo orden mundial. Nuestro país ha rechazado el aborto. Yo soy muy desconfiado. Luego de ver este video que vamos a ver ahora, ya comienzo a mirar de otra forma a los integrantes de Cambiemos que votaron en contra. Yo he avisado en el programa siguiente a la votación que Argentina se había enfrentado al nuevo orden mundial. Una cosa es que afronte las consecuencias un gobierno que defienda los intereses nacionales y otra que lo haga uno de cipayos. Estén atentos cuando llegue el verano con los incendios y las inundaciones. Parenthood. One of the tactics specified in NSSM 200 was that we might withhold food aid after a disaster if the countries do not accept the American idea of birth control. And this has happened many times all over the world. One example is the Southern American country of Guyana, which was hit by a hurricane back in 1997. Now, they had turned down abortion and birth control for 12 years straight. But after the hurricane hit Guyana in 1997, the World Bank said, we will not give you any aid unless you legalize abortion and birth control. And that's exactly what they did. I've seen this several times in Africa, where droughts have hit, and the United Nations and USAID will not assist unless they accept birth control. I've been all through Africa myself, and I've seen medical clinics that are full of birth control devices, but no safe motherhood delivery kits. There's no anesthesia, there's not even any bandages there. There's crates and crates of birth control pills and condoms. Now, while our commitment to birth control is going up every year, our commitment to authentic economic development is dropping. So we see less clean drinking water funding, less school funding, see less medical clinic funding. Another example is Haiti. Haiti has been hit by hurricanes several times, and the United States and other countries are saturated with birth control. In Haiti now, any woman, 90% of women at least, can now get access to any kind of birth control they want to, government funded, but less than 20% of the Haitians have access to clean drinking water.
Now try to imagine there being a natural catastrophe in a country like Canada or Australia or France or England. And we go in there and we say to them, we're not going to offer you any kind of aid unless you accept our philosophy on birth control and population control. That will be outrageous. But that's our standard operating procedure when we go to a black country after a catastrophe of some kind. You cannot believe that we are going to treat people in a foreign country like this and not treat our own population of African Americans the same way. Consider what happened after Hurricane Katrina. One of the first things we did was bring in birth control and contraception. And as we all know, the hurricane disproportionately affected black families in that area. And I seriously doubt if the same kind of disaster hit a middle-class white area, the first response would be condoms and birth control. Yo he hablado alguna vez, hace como 2 o 3 años, ¿no?, de la famosa Agenda 21 de Naciones Unidas. De la Agenda 21 y de la Agenda 2030. Bueno, ahora vamos a ver una serie de planos sobre la Argentina de 2025. Solo 7 años. Vengo avisando de este traslado de población desde 2014. Faltan menos de 7 años. Esto lo publica la Fundación Rockefeller, Frost and Sullivan. Observen bien. Ahora vean los planos. Yo lo voy diciendo, en el plano está escrito, pero está escrito con chiquito, eso se lo voy diciendo. En el primer plano van a ver que Buenos Aires, una población de 15.500.000 habitantes, 5 veces más que la actual. Y la imagen número 2, Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, con una población de 35.500.000 habitantes, una de las más sobrecargadas de América y el mundo para 2025. Hoy está alrededor de 12 millones, 3 veces más. Imagen 3. Corredor Buenos Aires, Córdoba, Rosario con 21.100.000 habitantes. Como la unión entre las 3 ciudades principales del país, en ningún momento se nombra Argentina, pero sí estas 3 ciudades. Se crearía un sistema de conexión entre esas megaciudades sin acceso a zonas rurales protegidas por la ONU. Esto del corredor poblado Rosario tiene unos años, calculan 14 millones. Lo novedoso es el corredor Rosario-Córdoba. La imagen 4, observen, industrias argentinas para 2025, ganado, agricultura, automotriz, procesados de comidas, nada más. Y la imagen 5, la mega región Buenos Aires-La Plata de 21 millones de habitantes, una de las grandes mega regiones del mundo. Nótese que excepto Buenos Aires, La Plata, Córdoba y Rosario, no aparece ninguna otra en este plan. ¿Plan Andimia y vaciamiento de zonas rurales? Le digo, la fuente es Frost and Sullivan, una ONG de la Rockefeller Foundation para la implementación de la Agenda 21. Yo hace rato que vengo diciendo de ese traslado de población masivo para la década que viene. De 2014 empecé con eso. El sistema se recicla. Es más que evidente que hay un problema con la democracia estos días. Por eso, en varios lugares del mundo se ha comenzado a enunciar una idea de tomar una muestra de gente y hacer que deliberen en ciertos asuntos de política. Un ejemplo fue recientemente en Irlanda, en donde se usó un grupo específico para redactar las preguntas correctas, a los fines de poner dichas preguntas bajo referéndum en un tema tan delicado como el aborto. Durante 6 semanas
100 personas fueron reunidas para deliberar este tema antes de ponerlo a la consideración del público en general. Algo similar acaba de ser implementado por el gobierno de Corea del Sur respecto a la construcción de 2 reactores nucleares. El gobierno no quería ir adelante con el proyecto, pero decidieron ponerlo en consideración de este jury de ciudadanos, quien decidió ir adelante con el proyecto. La decisión del jury no es vinculante, pero orienta a los políticos del gobierno. Durante los últimos 30 años este método fue utilizado en 30 países y muchos dicen que es un modo de reforzar sistemas democráticos que han comenzado a parecer cada vez menos representativos a pesar de ser democráticamente electos. El argumento a favor de este tipo de mecanismo es que, por ejemplo, en casos como el matrimonio gay o el aborto, la gente logra escuchar diferentes posiciones de manera menos polarizada, ya que la muestra es aleatoria y no incluye representación partidaria ni de facciones. Si se quiere, el argumento a favor de este tipo de modo de democracia deliberativa es que supera la política partidaria. A pesar de ello, los críticos dicen que es poco responsable dar tanto poder político a un grupo de personas que no ha sido elegida ni tiene ningún tipo de responsabilidad por la decisión adoptada. Fundamentalmente esto. El mayor riesgo es la injerencia de los medios de comunicación, de bajar líneas y elegir a los responsables de sostener la discusión previa. Los argentinos hemos tenido una triste experiencia en el debate por el referendo acerca del canal de Beagle. Entre el canciller Dante Caputo, en su plenitud física y mental, y Vicente Leonidas Sadi, con visible deterioro mental, fallecido poco después. Quienes recuerdan ese video, lo pueden buscar en YouTube. Van a ver la diferencia que había física mental entre Caputo y Leonidas Sadi. Lo peor que podemos hacer es dejar nuestro poder de determinación en los medios del sistema. No nos olvidemos nunca que la democracia es la dictadura de la burguesía. Este es un tema muy delicado, porque habla del sentido de pertenencia. Yo varias veces he hablado de las diferentes banderas que hoy flamean en la Argentina y que no estoy de acuerdo con ello. Nuestra bandera es una sola y la Constitución que nos rige determina que cubre a todos los que quieran habitar nuestro suelo, sin distinción de credos y razas. Me he criado con el conocimiento que cada provincia tenía un escudo, pero no una enseña. El orden mundial quiere imponernos una bandera que corresponde a las razas originarias, cuando en realidad son argentinos. Y si hay alguna deuda con esos compatriotas debemos saldarla, pero bajo ningún punto de vista reconocer una enseña propia, pues ello significa quitar su pertenencia. Peor aún con el tema de los mapuches, puesto que jamás tribu alguna que habitó el suelo americano se identificó con una enseña. Eso era propio de los europeos. Menos aún todavía la LGBT, puesto que quienes componen ese círculo han nacido aquí y tienen documento argentino. Para finalizar, jamás en mis años de estudio en escuelas públicas, ni he tenido conocimiento en escuelas privadas si ha cantado otro himno que no sea el argentino. Este video que vamos a ver fue filmado en una escuela pública de la ciudad de Buenos Aires, que está ubicada en la calle Calderón de la Barca, 3073. La ceremonia de proclamación de la independencia del Estado de Israel y es considerado el himno nacional del Estado judío. Las palabras de Ateca tienen un profundo significado, un significado reforzado tanto por experiencias trágicas como felices. Representa a los ciudadanos del Estado y a todo el pueblo judío. A continuación, entonaremos sus estrofas.
quiero dejar en claro que mi repudio es hacia todo himno ajeno al nacional que se cante en otras escuelas, independientemente del país que represente. No soy hipócrita para criticar este y callarme ante otros. Si algún oyente me reporta que en una escuela argentina se canta otra canción patria, me lo avisa para su difusión. ¿Se acuerdan de Gaigo Miliki, no? Había una vez un circo. Hay un pequeño artículo publicado por La Voz del Interior, que es un satélite del diario Clarín, encargado de encubrir a Macri y al empresariado durante la reunión de la Asociación Empresaria Argentina. Aunque no mencionó la palabra coima, la cabeza del consorcio Techín, Paolo Roca, contó ayer en la reunión que su grupo pagó dinero en negro a exfuncionarios kirchneristas para que intercedieran en el proceso expropiatorio de la siderúrgica Sidor por parte del gobierno venezolano de Hugo Chávez. Lo hizo a los fines de cobrar la indemnización correspondiente. Esto es lo que dijo él. Lo que él pretendía, lo que vino acá a hablar con Kirchner es que Kirchner le sacara unos mangos más a Chávez. Eso no lo dijo. Y finalmente, por la intervención de Kirchner, le sacó unos cuantos mangos más a Chávez por la expropiación de la empresa. La mecánica seguida por Roca pertenece a un contexto donde los implicados en las coimas se reconozcan como pagadores de las mismas para luego de su mea culpa salir airosos y con el título de colaboradores de la justicia. De ahí que todo el siguiente contenido del artículo sea una muestra de la desfachatez del presidente, de los empresarios y de todo el aparato periodístico encargado de blindar lo que a todas luces es una prueba de la corrupción del gobierno y de sus socios pertenecientes a la burguesía parasitaria. Esta versión había sido aportada días atrás al juez Claudio Bonadío por Luis Bernaza, director de Techín, en el marco de la llamada causa de los cuadernos. En los tribunales se esperaba ver la reacción de Bonadío ante los dichos de Roca y se especulaba sobre un llamado a declaración al poderoso industrial. Luis Bernaza accedió a una exigencia del gobierno de aquel entonces de un apoyo, dijo Roca, ante un auditorio conformado por integrantes de la Asociación Empresaria Argentina en una charla moderada por el periodista Carlos Pagni. Sin embargo, fuentes ligadas al holding siderúrgico negaron que los dichos de Roca pudieran ser motivo de un llamado indagatorio por parte de Bonadío. En la reunión habló también el presidente Macri, quien aludió al caso de los cuadernos que involucra a exfuncionarios kirchneristas y a empresarios, entre ellos su primo Ángelo Calcaterra, ex titular de IESA, una de las principales contratistas de obra pública. Yo no tengo pensado hipotecar mi gobierno ni el futuro de los argentinos para defender a nadie que actúe fuera de la ley. Y si alguno de ustedes, y quiero ser bien claro, se encuentra con un pedido indebido, acá tiene un presidente al cual acudir y un equipo de gobierno ante el cual denunciarlo, dijo Macri, en la que fue su primera señal al sector después del escándalo de los cuadernos. Durante su exposición, Roca aclaró que su grupo empresarial no pagó coimas vinculadas a la obra pública, confesión que sí hizo Carlos Warner, el presidente de la Cámara Argentina de Construcción. Roca argumentó que durante las 3 presidencias kirchneristas el holding que preside solo participó en el 1% de la adjudicación de obra pública. Techín no participó en el club de corrupción de obra pública de ninguna manera. A lo largo de los últimos 12 años, Techín, que es la compañía de mayor potencial, logró solo el 1% de la inversión gestionada por el Ministerio de Planificación, explicó Roca. De todos modos, el empresario dejó en su intervención una frase pesada. Estuvimos fuera de todo en relación con el pago de retornos en obra pública. Fuimos conscientes de lo que pasaba. Sabíamos que las cosas no estaban bien, pero no fuimos cómplices ni partícipes. Al aludir a los dichos de Bernaza ante sobre Sidor, la expropiación y el pago a exfuncionarios kirchneristas como intermediarios, Roca dijo: se había militarizado la empresa, fue un proceso muy complejo de mucha violencia. En esa circunstancia, entre abril y diciembre de 2008, Bernaza accedió a una exigencia del gobierno de aquel entonces de apoyo a la gestión de Chávez. La salida de Venezuela ha sido un trauma enorme.
Lo que Roca no explica son los motivos por el cuales Chávez nacionalizó la fábrica. Su comportamiento en Venezuela no difería de cualquier otra multinacional. Por suerte en Italia funciona la justicia y ya han pedido a Bonadío que le envíe todo relacionado, pues Techín tiene allí un juicio por sobornos. No te vas a salvar tan fácil, Roca, por más rica que tengas. El juez Bonadío, en el informe enviado al Centro de Información Judicial del Juzgado Nacional de Criminal y Correccional Federal número 11, del 24 de agosto, el viernes pasado, referido a la causa caratulada Fernández, Cristina, Elizabeth y otros sobre asociación ilícita, dice cosas muy interesantes. Primero es un detalle de los procedimientos y diligencias efectuadas para llegar a las siguientes conclusiones. Todo lo cual da cuenta de la existencia de una organización delictiva conformada por funcionarios públicos, quienes valiéndose de medios oficiales, incluyendo vehículos, empleados, equipos de telefonía celular, etc., y comandados por quienes fueran titulares, en plural, titulares del Poder Ejecutivo Nacional, Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elizabeth Fernández. Y el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio Miguel Devido, entre los años 2008 y 2015. Y procuraron la percepción de sumas de dinero ilegítimas por parte de diversos particulares, muchos de ellos empresarios contratistas de la obra pública de Estado Nacional. Es decir, que de un plumazo borra todo lo anterior a 2008. Por lo tanto, deja a Macri afuera, ya que la supuesta transferencia de la empresa a Calcaterra fue en 2007. Por otro lado, ubica como titular del Poder Ejecutivo a Néstor, que se fue en 2007. ¿En qué quedamos? ¿Los hechos se cometieron antes de 2007 o no? ¿O era un gobierno de marcando dos personas de gobierno? Cita luego a los hombres, los nombres de los implicados, todos funcionarios, ningún empresario. La forma que distribuían las coimas para terminar, quienes finalmente lo derivaban a mano de los verdaderos beneficiarios de la maniobra ilícita, Néstor Carlos Kirchner, Cristina Elizabeth Fernández y Julio Miguel Devido. Seguidamente relata el botín recuperado. Se encontraron más de 250 obras pictóricas en posesión de dos imputados, que por aproximadamente 37 millones de pesos y 4.500.000 pesos. También se ha secuestrado aproximadamente más de 6.350.000 pesos, más de 1.245.000 dólares y más de 235.000 euros. Es decir, no cuentan la plata. Más. No cuentan la plata. Tampoco la pesa, no sé qué hacen, pero ¿cómo poner más de tanto? No la contaron, tuvieron tiempo de contarla. Bueno. Como así también sumas de dineros expresadas en chilenos, uruguayos y reales. 9 armas de fuego, equipo de telefonía móvil, electrónico, finalmente una gran cantidad de rodados de diferentes marcas y modelos, muchos de ellos de alta gama. Es decir, el PBI robado y harto publicitado se redujo a 1.297.000 dólares en cuadros y 1.720.000 dólares en efectivo. Más los rodados que no se especifican. Puede ser que el PBI esté entre los reales, uruguayos y chilenos que no han contado. En medio de todos estos operativos, propios de Gaby, Popó y Miliki, se ordenó el allanamiento de un departamento en Mar del Plata perteneciente al abogado de Tomás, del prófugo Tomás. Posiblemente tendrían información que encontrarían un muerto en el placar. El tema es que a veces los denunciantes no son de confiar. Le erraron en la dirección y allanaron un departamento vecino. Señora Graciela, no solo estamos expuestos a las arbitrariedades, sino a los papelones. Y como vivimos en Argentina, nadie se hace cargo. Resumiendo, una tomada de pelo gigantesca,
Un circo de lo más berreta posible, coronado por el episodio previo al allanamiento de la casa de Cristina. En un operativo anunciado con bombos y platillos, otorgando el tiempo necesario para que saquen todo aquello que pueda ser útil a la causa. Pero además, en medio de una innumerable cantidad de móviles policiales, la policía busca testigos, pide documento a 2 personas y se identifican con credencial de los servicios de inteligencia y pasan a presenciar el allanamiento. El pueblo argentino debería reaccionar por el solo hecho de la ofensa que significa tratarnos de idiotas con el más burdo procedimiento. Algo que en un país normal, o lo que éramos hace 40 años, solo podría convencer a niños de edad escolar. Vamos a cambiar de tema. Este es un gobierno de gente joven, ¿no? Donde supuestamente se ha producido el recambio generacional, de lo que se desprende que están más ubicados en el siglo XXI, a contrapelo de quienes vivimos añorando el siglo XX. Varias veces durante este extenso ciclo de videos he tocado el tema ferroviario. De hecho, en mi tercer programa, en marzo de 2013, hice una entrevista a una de las personas que más sabe de ferrocarriles de Argentina, el ingeniero Elido Veschi. El sistema ferroviario junto con el fluvial son las venas y las arterias en las cuales circula el desarrollo económico y cultural de la nación. Nos comunicamos con nuestros amigos y familiares merced al tren, el sistema más rápido y económico sobre la Tierra que aún no ha sido superado. No soy partidario de los trenes de alta velocidad por una cuestión filosófica, pero uno de ellos podría estar en menos de 3 horas desde el centro de Buenos Aires al centro de Córdoba, que usted pueda abordar 5 minutos antes de su partida y 5 minutos después del arribo encontrarse en las calles de la ciudad mediterránea con su equipaje, más rápido que con un avión. Estos gobiernos, incluyo el de Menem, que nos venden la imagen que Argentina ingresa en el futuro, destruye el sistema ferroviario. Observemos un video de 3 de los países más avanzados del planeta, Estados Unidos, Japón y China, donde se muestra la inversión ferroviaria en el siglo XXI. Es bien sabido que la innovación es uno de los principales motores del desarrollo. Un ejemplo de esta premisa es la red de tren de alta velocidad de China, que especialmente en este último quinquenio se ha desarrollado con celeridad hasta alcanzar los 22.000 kilómetros de longitud. Una cifra superior al total de las vías ferroviarias de alta velocidad en el resto del mundo. Esto además se ha convertido en un nuevo propulsor de la economía del país asiático. La línea ferroviaria de alta velocidad de Baolan, que conecta la ciudad de Baoji en la provincia de Shanxi con Lanzhou en la provincia de Gansu, ya ha comenzado sus operaciones. Esta vía ferroviaria, cuya construcción dio comienzo en 2012, sirve de enlace a las 2 principales líneas que conectan al oeste con el este de China. Debido a las condiciones geográficas, fue necesaria la edificación de túneles y puentes a lo largo de más del 90% del transcurso de la línea ferroviaria de alta velocidad de Baolan, frente a los 13 años que demoró la construcción de la línea ferroviaria de Longhai en su tramo de Baolan, iniciada en 1939. La de alta velocidad solo tardó 5 años. La vía ferroviaria de alta velocidad de Baolan discurre por diversas zonas de recursos económicos limitados, tales como Guangdong, Tianshui y Dingxi. Las operaciones de esta infraestructura inaugurará en dichas áreas una nueva etapa abundante en oportunidades para los agricultores de manzanas de la ciudad de Tianshui. El tren de alta velocidad de la estación de Tianan se pondrá en marcha en el mes de julio. Esta área de alrededor de 380 hectáreas pertenece a las 170 familias de la aldea. Cuando llegue ese momento, podremos comenzar nuestros propios negocios de turismo, por lo que tendremos oportunidad de duplicar nuestros ingresos. Tras la apertura de la línea de Baolan, la estación del oeste de Lanzhou, que hace 5 años era una obra en construcción, se ha convertido en el mayor centro de comunicaciones de las líneas ferroviarias de alta velocidad en el noroeste de China. Los pasajeros podrán transbordar entre aviones y trenes de alta velocidad con tan solo caminar unos cuantos metros. Con la puesta en marcha de la línea ferroviaria de alta velocidad de Baolan, la provincia de Gansu ahora puede participar en la red de comunicaciones de alta velocidad del país.
Demoramos solo entre 8 y 10 horas en llegar a Beijing, Shanghái o Guangzhou, desde la ciudad de Lanzhou, y podemos viajar a 10 direcciones en toda la nación. Esto contribuye significativamente al desarrollo de la economía local. A lo largo de este último lustro, China se ha consolidado como un protagonista en lo que respecta a la construcción de vías ferroviarias de alta velocidad a nivel mundial. A finales de 2012, la longitud del sistema de trenes de alta velocidad de China apenas rondaba los 10.000 kilómetros, pero en el presente ha superado los 22.000, equivalente a más del 60% del diámetro del planeta. Por otra parte, durante el quinquenio pasado se construyeron bajo estándares chinos las líneas ferroviarias Addis Abeba, Yibuti y Puerto Mombasa, Nairobi, que ya han entrado en funcionamiento. Entre tanto, las vías ferroviarias de alta velocidad Yakarta-Bandung y China-Laos continúan en construcción. De igual manera, los proyectos de cooperación para el establecimiento de las líneas ferroviarias Hungría, Serbia y China-Tailandia se desarrollan según lo programado, al igual que los preparativos para las iniciativas de Kuala Lumpur, Singapur y Moscú-Kazán. Hemos establecido un sistema que combina la investigación y la aplicación, motivado por la innovación ferroviaria. Las tecnologías de construcción, operación y prevención de riesgos de China son de las más avanzadas a nivel mundial. El tren de alta velocidad se ha convertido en un ejemplo de la innovación que se realiza en nuestro país. El plan de mediano y largo plazo para la red ferroviaria de China, modificado el año pasado, estipula que la longitud del sistema ferroviario de alta velocidad del país alcanzará los 30.000 kilómetros en 2020, cifra que un lustro después ascenderá hasta 38.000. La red de trenes de alta velocidad conectará a la mayoría de las ciudades con poblaciones superiores a 500.000 habitantes, por lo que los trayectos entre urbes vecinas oscilarán entre 1 y 4 horas y entre pequeñas ciudades entre 30 minutos y 2 horas. CGTN, en español.
El tren alcanzó los 603 km por hora en una prueba realizada este martes, superando su marca anterior de 581 km por hora, fijada en 2003, dijo el operador de JR Central. El tren viajó poco más de 1.8 kilómetros a una velocidad que superó los 600 km por hora. Los trenes de alta velocidad de Japón están entre los más avanzados del mundo, con cientos de convoyes funcionando a diario con demoras mínimas. Sin embargo, a pesar de los Shinkansen o trenes bala habituales que viajan sobre rieles de acero, los de levitación magnética lo hacen por encima de las guías, suspendidos por poderosos imanes. Maglev Test Line, cerca del monte Fuji, a unos 80 kilómetros al oeste de Tokio, está desarrollando tecnología que empleará en un próximo tramo de 410 kilómetros que reducirán el tiempo de viaje entre la capital y Osaka en poco más de una hora. Actualmente, el tren bala suele tardarse casi 3 horas. Los trenes Maglev, que comenzaron como un proyecto de Japan Airlines y los ferrocarriles nacionales con apoyo gubernamental, se han sometido a décadas de pruebas. La construcción del enlace Tokio-Osaka, que se espera que cueste más de 9 billones de yenes, unos 76 mil millones de dólares, comenzó en 2014. Nuestro país fue organizado alrededor del ferrocarril. Prácticamente el 90% de los pueblos y ciudades donde hubo conexión ferroviaria se fundaron a la vera de una estación. Y por el contrario, cuando se desmanteló la red, desaparecieron 800 pueblos. No conozco ningún pueblo que esté formado al lado de una estación de servicio en una ruta o al lado de un aeropuerto. Todos se fundaron a la vera de una estación ferroviaria. Cuando se observa la inversión en trenes en esos países, solo podemos tener la confirmación que realmente estamos ante el gobierno de la dependencia. El día que un gobernante invierta en ferrocarriles y coloque la piedra basal del proyecto Bermejo, recién podemos decir que la Argentina dejó de ser colonia. Y que deje de hacer negociados con una obra faraónica como el soterramiento del Sarmiento, tan inútil como quienes la llevan a cabo. Otro monumento a la corrupción, pero esta vez más cercano para que lo vean los propios porteños. Con ese dinero se podría haber llevado adelante el proyecto Bermejo o la reparación de miles de kilómetros de vías en el interior. Pero además es tan inútil que termina con los trenes de larga distancia y carga desde la estación 11. Si seguimos tolerando a los argentinos estas cosas, no nos quejemos de las consecuencias. Yo quiero hacer una pequeña nota corta que salió publicado en ABC Color de Asunción de Paraguay. ¿Y qué es lo que pasa en Yacyretá? Acá tenemos al ingeniero Tomás no aparece. Los medios no hablan de él. ¿Tendremos que ver lo que aconteció en el monumento a la corrupción cuya construcción estuvo a cargo Lugo Macri? Octavio Airaldi, ex contador general de Paraguay, recordó el maltrato del que fue víctima el equipo que fue para auditar la deuda del ente binacional de Yacyretá. Los argentinos se rehusaron a dar documentos y hasta patearon la impresora para evitar que los imprimieran. Octavio Airaldi recordó que en julio de 2007, cuando se desempeñaba como Contralor General de la República, había ido hasta la Argentina para auditar la supuesta deuda de la entidad binacional de Yacyretá. Sin embargo, todo el equipo paraguayo que acudió para dicho trabajo fue maltratado por parte de los funcionarios del vecino país, especialmente por el secretario general argentino Jorge Osvaldo Gómez. A partir del tercer día, el equipo auditor empezó a recibir negativas al momento de solicitar los documentos que avalen dicha deuda. Fue un fracaso, a pesar de que la predisposición antes del viaje fue excelente por parte de las autoridades, pero allá, cuando se dieron cuenta de que el equipo auditor quería hacer un trabajo serio, empezaron a impedirlo. Relató. Según su relato, incluso llegaron a patear una fotocopiadora para evitar que traigan copias de las documentaciones. Además del maltrato verbal de que nosotros no teníamos que realizar a exigir documentos respaldatorios de ingresos y egresos. Yo consideré un maltrato el hecho de no ser tratados con la consideración debida. En los primeros días que estuvieron apenas pudieron revisar el 4% de la documentación y los problemas empezaron cuando iban a auditar los papeles realmente relevantes para examinar con certeza con respecto a la deuda. En las condiciones de que fuimos manejados allá, volvimos
a pesar de que había promesa de que la documentación para ser revisada y enviada a nuestro país, y como eso no pasó, tuvimos que sacar un dictamen de abstención de opinión, que es lo mismo que decir que la deuda no fue certificada porque nos negaron documentos para respaldar esa deuda, detalló. Nadie conoce más que Tomás acerca de Yacyretá. Y Yacyretá no es solamente la represa. Yacyretá es el emblema del norte argentino, de la zona más caliente del contrabando de drogas, del acuífero guaraní. Repito, nadie conoce más que Tomás de lo que pasó allí. 12 años estuvo Tomás al frente del ente binacional. Y no aparece. Y no va a aparecer. Por lo menos a mí de 3 fuentes me dijeron que no va a aparecer. Yo quiero hablar de un tema que no tendría que hablarlo, pero me han picañado mucho durante la semana. Hay mucha documentación dando vuelta por ahí. Estos días han circulado muchas versiones, fotos, videos acerca del Vaticano. Varios oyentes me han enviado material para su difusión porque estaban asombrados de lo que veían. En esa cosa trato de ser prudente. Vamos a ver la realidad de la Iglesia hoy con este Papa y lo que ha acontecido en Irlanda. Es el pontífice del nuevo orden mundial. No hay ninguna duda. El que se cargó a la Iglesia Católica. Esa es su función principal. Veamos esta noticia. El jesuita estadounidense James Martin, invitado por el Papa Francisco a Dublín, propone acoger mejor a los homosexuales en el seno de la Iglesia, idea combatida por los católicos tradicionalistas. A este nivel ha llevado Francisco la Iglesia. Con medidas de este tipo resta entre los creyentes y no suma nada del otro lado. Ha puesto al Vaticano para el cachetazo del nuevo orden mundial y su nueva religión ecuménica. Quizás sea por ello la difusión de estas noticias acerca de dinero en contenedores de la Cruz Roja, que algunos, posiblemente troll macristas, adjudican al dinero robado por el kirchnerismo. Yo no creo en estas fotos. Me parece demasiado burdo que entre los secretos del Vaticano, quizá los más infranqueables del planeta, se pueda filtrar ese material. Y menos aún adjudicarlos a la corrupción argentina. De último, si creen que estoy equivocado, vayan a buscarlo. Y cuando lo traigan, reconozco públicamente mi error. Otro rumor que ha sido difundido por estos días se refiere a un supuesto intento de arresto de Francisco debido a la denuncia en un tribunal internacional con sede en Bruselas. Bien, la denuncia de pedofilia es cierta, yo tuve conocimiento de ello en 2014, pero el tribunal que la llevó adelante no está reconocido por los poderes internacionales. Por lo tanto, el crédito que se puede dar es relativo. Por otro lado, una supuesta detención suena ridícula, puesto que el Papa tiene 3 cordones de seguridad antes de llegar a él. Lo que sí se puede evaluar es cómo se ha desarrollado la agresión sobre la Iglesia Católica desde que ha asumido Francisco, lo que se presupone que sea el hombre justo en el momento justo, en el lugar justo. A ellos que somos creyentes debemos asumir, yo lo he hecho y comunicado, que la referencia romana no existe. El faro se quedó sin luz. Los católicos estamos tan solos como los argentinos. Vamos terminando. Es muy probable que las empresas de estos empresarios corruptos caigan en manos de grupos foráneos y tal vez locales ligados al presidente, al igual que todas las empresas que se están quedando comprando a precio vil. Es la gran papel prensa, pero sin tortura física. En cuanto los amenacen un poquito más, estos empresarios van a firmar lo que sea.
En poco tiempo todas las empresas importantes pasarán a manos de extranjeros, a los cuales no les importamos un reverendo carajo. Nos someterán sin piedad y nos harán endeudar con tarifazos imposibles de pagar. Y la Argentina que alguna vez conocimos será solo un recuerdo. Nos estamos perdiendo una ocasión única de quedarnos con una infraestructura enorme para la construcción de obra pública a bajo costo. Es realmente deprimente observar cómo la Argentina deja pasar oportunidades. Todo esto mientras estamos distraídos con el culebrón diario de siempre, a ver si meten presos a los cabos o no, si Cristina esto o Macri aquello, o algún periodista que putee lo suficiente como para hacer una catarsis que nos permita digerir un poco más estos sapos que tenemos en el estómago. Ellos piensan que somos idiotas y estúpidos, y la mayoría no hace más que darle la razón una y otra vez. Mientras esto acontece, el enemigo sigue trabajando en silencio, en especial sobre nuestros niños. Vean qué literatura le ofrecen para adoctrinar. Serviciocracia y estupidización, la fórmula más exitosa después del plan del pan y circo de los romanos. Tal vez como nunca en los últimos 40 años, Argentina estuvo tan dependiente y sometida al poder financiero internacional que la gestiona en beneficio de sus intereses, que no son precisamente los de la nación y del pueblo. En la situación actual la nación ha perdido su esencia y solo conserva sus atributos formales. Ha extraviado su destino y carece de futuro. Por el camino elegido por el macrismo de ser un protectorado del capitalismo financiero, nunca nos reencontraremos con ese destino y no alcanzaremos la grandeza nacional y la felicidad del pueblo, que es su premisa. Hoy nos encontramos en una encrucijada. Nos resignamos a este presente y un futuro de oscuro sometimiento, u honrando nuestro pasado de gloriosas emancipaciones, nos decidimos por encima de mezquinas especulaciones, asumir la emergencia de la hora, devolviendo la identidad y un proyecto a la nación para que vuelva a ser. Yo sé que a muchos estos programas los ven cargados de negatividad, pero no es mi culpa el momento que nos toca vivir, no solo en Argentina, sino en el planeta. Estamos ante hechos bisagras. Comenzamos el programa con una profecía de Solari Parravicini, que nos relata la realidad de los argentinos, la profunda grieta que nos obnubila. Pero también nos muestra la esperanza. La oración vencerá. No es esta exclusivamente una frase religiosa, encierra el deseo de cada uno de los que habitamos este suelo. Todos sabemos que varios profetas, no solo Parravicini, han hablado de alguien que está llamado a resurgir en Argentina. A uno lo llama el hombre gris, otro lo llama la rosa del mundo, otro el enviado. Así lo han denominado 3 profetas. En conversaciones se habla del tema y la pregunta es si quienes tenemos más información o no, o nos interesa el asunto, si tenemos alguna pista. La respuesta la dio Pedro de Romagnuk, el depositario de las pictografías de Parravicini. Tengo mucha más información acerca del hombre gris, pero si la difundo, los fabrica el sistema. Considero que va a aparecer cuando se den las condiciones. Hoy estamos lejos de ellos. El pueblo no está preparado. Aún no ha sufrido lo necesario. Ahí tiene una pista. Este pueblo no va a ver el instante. No está preparado para ello. Para que se mire al espejo hace falta una tragedia. El mismo Parravicini se da cuenta de ello en esta otra pictografía. Es inevitable, señores.
Este enfrentamiento ya lleva 206 años. Algún día deberemos saldarlo. Lo dijo San Martín cuando expresó que no se arregla hasta que un partido aniquile al otro y que les duela a los cipayos. San Martín era federal. Y lo repitió José Hernández en el Martín Fierro. ¿A cuánto estamos de esa unión que hace la fuerza? ¿Quiénes son los que impiden que el pueblo argentino se una? ¿Quiénes generaron la grieta y quiénes viven de ella? Observen cuán largo es el camino. ¿Elegirá el pueblo algún atajo? Para aquellos creyentes que se horrorizan ante esta posibilidad, les digo, Dios no ayuda a las almas débiles. Buenas noches.